Muy buenos días. Hoy con una semana más, una semana un poco más lluviosa, un poco eh, a seguir cuidándonos en cuanto a nuestra salud. El tema de hoy, enfermedades neurodegenerativas, cómo se previenen con el aceite de cúrcuma, con los bioactivos de la cúrcuma en realidad, porque hay varios y entonces vamos a empezar tal vez con una parte anecdótica, porque a veces uno pues como que tiende a, vamos a decirlo, tiende uno a percibir eh, cuando uno lo experimenta, cuando a uno le pasa, cuando uno realmente le está ocurriendo en la casa, qué es exactamente lo que sentimos cuando nosotros tenemos un adulto mayor que ha tenido alguna merma cognitiva, alguna disfunción, digamos, a nivel del cerebro y cómo nosotros lo abordamos. Inicialmente puede ser hasta simpático, yo les voy a contar, o sea, en su momento, cuando mi papá todavía estaba, yo era cuidador de él, digamos, yo llegaba, le daba la vuelta todos los días prácticamente, a veces encargarse de bañarlo y ese tipo de cosas. Y uno se confronta con la situación de que, ok, ¿qué está pasando aquí? Al principio se le hace a uno un nudo porque la familia, cuando hay una enfermedad neurodegenerativa, no es que el paciente la padece, es que toda la familia está teniendo un, un tema, ¿verdad? Porque cuando hay una enfermedad neurodegenerativa afecta a lo cognitivo, rompe el ciclo circadiano, la persona se levanta a las 12 de medianoche, como si fuera el mediodía, ¿verdad? Y bueno, pues todos nos vemos afectados de una u otra forma. Yo por eso quería traer esta anécdota en donde les decía, mi papá llegaba y me hablaba a mí, me decía, mira, decirle a aquel que qué bárbaro, que por qué me dejan así tanto tiempo, no ha vuelto el hombre, qué barbaridad. Entonces, ¿qué estaba pasando? Él en su pérdida cognitiva, pues estaba diciéndome a mí, acusándome conmigo mismo de que yo no iba a ver, ¿verdad? Así a ese nivel. Entonces es un poco difícil para uno, es un poco duro para uno al principio, ¿verdad? Luego se convierte en algo que puedes contar, en algo que puedes sobrellevar, pero no es fácil, no es fácil. Vamos aquí con unas filminas para poder eh, conversarles un poquito del tema de hoy. Pues sí, vamos a prevenir enfermedades neurodegenerativas y ahora vamos a ver cuáles son y qué vínculo tienen, ¿verdad? Con lo que estamos diciendo. Algunas enfermedades, no todas, para hablar muy por encima de ellas, porque no se trata de hablar de la enfermedad solamente, pero además queremos hablar un poquito de las soluciones y las alternativas que tenemos para trabajarlas. Alzheimer, Parkinson, esclerosis múltiple, ELA, enfermedades neuromusculares, ¿verdad? Hay muchas variedades de estos y cada vez estas enfermedades son nuevas, son enfermedades que no padecieron nuestros abuelos, pero que ahora nuestros papás y nosotros mismos vamos a ir padeciendo y es progresivo. Eh, para hablar un poco del tema, vamos a ver qué es una neurona, cuáles son sus partes. Vean cómo hay un soma, una cabeza central, eh, viene un axón que es una prolongación, vienen los dendroides, los pterodendroides, que es de donde de neurona a neurona hay una comunicación y como donde se da la magia de la sinapsis, ¿verdad? Donde el neurotransmisor se topa con un neuroreceptor y, y ocurre la magia de la comunicación. Algunas enfermedades tienen que ver a nivel de axón, esta mielina es como una especie de forro, si los nervios fueran un cable, sería como el forro del cable, ¿verdad? Cuando está, por ejemplo, hay enfermedades en las que bacterias invaden nuestro cuerpo y se comen la mielina y queda como el cable pelado. O en las enfermedades de dolor crónico, este axón no queda nunca igual. Entonces, ¿qué hacemos para regenerar? ¿Cómo podemos
darle mantenimiento a las neuronas. Algunas recomendaciones están en la buena hidratación, en el no fumado, en reducir el consumo del alcohol, en mantener una actividad intelectual, esa, vamos a decirlo, esa lora, ¿verdad? Uno siempre, bueno, que jugar naipe con mis amigos, que voy al pool, que, ¿verdad? Uno tiene una costumbre, mira, que sembrar, que leer, siempre tiene que haber algo por ahí que nos llame la atención. Un buen dormir, mantener esas relaciones sociales a través de las actividades, un buen plan médico, un buen plan de salud bucodental y atención a la salud mental. No se nos ocurra automedicarnos, que esto es muy, muy delicado, ¿verdad? ¿Qué síntomas en común tienen estas enfermedades neurodegenerativas? Sin hablar tan específicamente de ellos, ¿verdad? Porque ya sabemos que el Parkinson pues da como un cierto temblor de manos, ¿verdad? A punto que queda descontrolado, ¿verdad? El Alzheimer, el olvido. Y para esto, mucho hay que ver el comportamiento. Uno que está ahí, hay que ser observador. Un saludo para José Daniel, que está en sintonía. Muchas gracias por estar con nosotros todos los lunes. Se caracteriza por una pérdida de esas neuronas y entonces progresivamente en ciertas áreas del cerebro va a tener ciertos efectos. Por ejemplo, a nivel cognitivo, a nivel de aprendizaje, a nivel de memoria, a nivel motor, mecánico, ¿verdad? A nivel funcional, a nivel emocional y social, hay una pérdida, hay una merma, hay una inactividad y se percibe así con síntomas, además de pérdida de memoria, la falta de coordinación, ¿verdad? La apatía, la ansiedad, ese encierro que se tiene, ¿verdad? Porque el cuerpo está entero, pero la mente está perdida por dentro. Hay cambios de ánimo y hasta pérdidas de inhibiciones más básicas, ¿verdad? Ahora, ¿qué tenemos y qué sabemos de la ciencia? El aceite de cúrcuma contiene un bioactivo principal llamado turmerona, que es el 50%, ¿verdad? De lo que tiene un aceite esencial que despierta células madre donde se producen más neuronas. Entonces vamos a tener una mejora de buen funcionamiento. Yo al principio no sabía lo que era la turmerona hasta que tratamos a una persona que quería curarse una herida en un túnel carpal y que ha perdido la movilidad. Por primera vez, se llama Emilio, es ingeniero de sistemas, después de la operación en donde básicamente iban por el túnel carpal para arreglarlo, pero le tocaron un nervio, entonces digamos, el movimiento de estos tres deditos estaba mal y sentía un hormigueo y empezó a regenerarse y entonces entendí la importancia de la turmerona, porque uno a la cúrcuma le dice, bueno, curcumina, que es el antiinflamatorio, que ayuda, ¿verdad? Como la enfermedad es inflamación y acidez y esto es alcalinizador y es inflamatorio, muy bien por la curcumina. Pero sí, los curcuminoides vienen acompañados de un principal bioactivo en el destilado de la cúrcuma. Y ya se sabe que entonces, ¿dónde hay más nervios? ¿Dónde son los dos grandes centros de nervios? En la parte del colon y en la parte, digamos, del cerebro. El cerebro número uno y el cerebro, digamos, número dos, por así decirlo. Porque vienen a ser tus cerebros perfectamente. Entender cosas. Esto de ser nanopartícula le permite entrar y permear esa especie de fascia, esa especie de casco protector que se llama barrera hematoencefálica. Así como ciertas toxinas, cosas muy pequeñas que penetran y permean nuestro cerebro a través tienen que vencer esa barrera. También el medicamento tiene que permear. Esto de ser nanopartícula premia con un pasaporte a estas moléculas ya mencionadas e ingresan desinflamando e ingresan ligando metales pesados, ingresan regenerando células nerviosas, produciendo más células nerviosas, activando las células madre que producen esas células. Recordemos que la curcumina es un acelerador de apoptosis. Una célula nace y muere. Y el ciclo, esa velocidad con que se da, se llama apoptosis. La curcumina tiene ese efecto, acelera apoptosis. ¿Para qué? Para que en términos promedios nuestras células sean más nuevas, ¿verdad? Hemos tenido algunas experiencias muy positivas
en cuanto a casos de epilepsia, en donde hay que neuroregenerar, Alzheimer, Parkinson y demencia senil, porque, o sea, sí es cierto que ya conforme vamos a ponernos grandes, va a haber esa merma, ¿verdad? Y le llamamos demencia senil, le llamamos de una u otra forma, pero lo cierto de caso es que las células neuronales se van perdiendo. Y para esto tenemos un aceite esencial de cúrcuma, que por cierto debo comentarlo ahora, está en oferta. Vean cómo la investigación converge con lo que les estoy diciendo. No es que vengo a decirles cualquier cosa por decirles, no. Hay investigación de por medio. Como esta turmerona aromática viene a ayudarnos en los casos de Parkinson, ¿verdad? También demencia senil, también Alzheimer. Vean esta patente, inclusive, como ya hay tratamientos de Alzheimer basados en la mezcla de aceite esencial, donde principalmente hay turmerona, un 45, un 50%, como se los decía. Entonces, yo creo que se vale y se tiene que decir que hay una oportunidad, y aquí está, en 2x1. Compran el grande y les regalamos este pequeñito. 3 meses de tratamiento. Con 20 gotas a lo largo del día, ya ustedes van a tener un efecto nutracéutico. Es importante mencionarlo. Esto es mejor de manera preventiva, como toda la vida. O sea, prevenir es mucho mejor que ya estar en modo, digamos, regenerativo, en modo de curación, en donde ya la cosa está más cuesta arriba. Estas enfermedades hay que agarrarlas a tiempo, hay que observarlas muy bien. Y no se trata, como les decía desde un principio, de, pues, describirlas y entenderlas. Mira que el Parkinson, que es una proteína, que son metales pesados, ¿verdad? Pero hay que entenderlo muy, muy, muy bien a nivel de lo que está pasando, y también que hay un vínculo entre lo gastrointestinal y aquí en esta filmina. Vean cómo la microbiota está afectando también las emociones, el cerebro. Hay un gran vínculo entre lo que está pasando en el cerebro 2, ¿verdad? En el colon, y nos está afectando esta parte del cerebro. Ya no es un secreto, no es un capricho que nosotros estamos hablando cada rato de desbiosis intestinal, de la microbiota, de las neuronas, porque estas son enfermedades que sí o sí nos van a ir afectando en algún momento. Recordemos algo, no nos estamos poniendo más jóvenes, ¿verdad? Al contrario, estamos poniéndonos un poquito cada vez más grandes, y con esta madurez entramos en ciertas condiciones que podemos ir evitando y previniendo poco a poco. Muy agradecido por la oportunidad de llegar hasta ustedes todos los lunes, ya saben, a las 9 a.m., para que nos sintonicen y nos sigan. Siempre vamos a traer un temita sobre salud. La vez pasada hablamos de cómo hacer yogur. Hemos hablado de muchos temas: hierro, magnesio, ¿verdad? Cómo podemos, a través de los alimentos, hacer conciencia para estar cada vez mejor. Muy buenos días y nos vemos el próximo lunes. Pura vida.